Listo. Buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan en esta conferencia por internet de Siguiendo a Jesús. Bienvenidos esta noche. Aquí está mi esposa Janet que nos acompaña. Muchas gracias por aceptar la invitación y qué rico poder compartir este tiempo acerca del agotamiento y la apatía. Así es. Como siempre, detrás de las cámaras, que espero que se vea en cámara, está Ramón Palmero, que hace posible estas transmisiones por internet. Muchas gracias, Ramón. A la orden siempre. El tema que les queremos tocar esta noche se llama el antídoto contra el agotamiento y la apatía. Y yo pensaba darles ese tema, pero realmente no lo voy a poder hacer porque yo estoy agotado, yo no puedo más. Está agotado todo. No te rías, estoy agotado, ¿verdad? Buenas noches, amigos. Bueno, yo no estoy agotado, gracias a Dios, pero esa actitud que yo tuve un momento de decir, no puedo más, ya, no más, eso es agotamiento. Y vamos a entrar un poquito en el tema ahora, un ratico más. Pero bueno, el jueves pasado nosotros íbamos a dar esta conferencia por internet del agotamiento, por el antídoto contra el agotamiento y la apatía, y lamentablemente hubo un problema técnico bastante serio. Nuestros amigos de Google, sin aviso previo, cambiaron algunas cosas en su plataforma e hicieron posible que pudiéramos conectarnos al webinar. Y después que teníamos 15 o 20 minutos luchando contra eso, pues decidimos suspender porque no estábamos avanzando. Afortunadamente, nuestro amigo Ramón contactó a Google, contactó a la gente de Webinar Jam y logró resolver todo este asunto. Y podemos estar esta noche con ustedes con este tema de el agotamiento. ¿Qué tal si ahora hacemos una oración? Vamos a darle gracias a Dios por ese tema y poder compartir para que sea Dios quien ministre nuestras vidas y sea el centro de esta reunión. Es justo y necesario. Padre, te damos gracias por la bendición de este tema que tú nos has regalado. Sabemos que el mundo está lleno de agotamiento, de apatía, de tantas cosas, Señor. Pero hoy hemos decidido, Señor, tomarnos este tiempo para aprender de ti. Pedimos la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para que tú nos ministres y para que este tema, Señor, llegue a nuestras vidas y nos permita, Señor, encontrar descanso a través de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén, amén y amén. Ustedes tienen ahí a la parte derecha de su pantalla una sección de chat donde ustedes pueden hacer preguntas según vamos avanzando en esta conferencia. Por supuesto, iremos haciendo unas pausas en la conferencia para ver si hay alguna pregunta relevante al tema y la podemos ir respondiendo. Si hay muchas preguntas, pues quizás el tiempo no nos permite responderlas todas, pero haremos el esfuerzo mejor de atender todas las preguntas que ustedes tengan con nosotros. Vamos a empezar definiendo qué es el cansancio. ¿Tú estás cansada hoy, Janet? Bueno, de todas las cosas que tuve que hacer desde la mañana hasta la tarde, sí estoy cansada. Lo confieso, estoy cansada. ¿Tú estás cansado, Ramón? Sí, también. Bueno, todos estamos un poquito cansados y eso es natural. Nadie es inmune al cansancio. Vamos a empezar por la parte física. Nuestro cuerpo lo utilizamos para trabajar y, por supuesto, el cuerpo se cansa. Y eso es normal. Nuestra mente la usamos para trabajar también, pensamos, creamos, sacamos conclusiones, hacemos informes, escribimos documentos, cualquiera que sea el trabajo que tenga cada quien, usa su mente y es normal que la mente se canse. Eso es totalmente saludable. Lo que no es saludable, y esto es un punto aparte, es si alguien está cansado sin haber hecho un esfuerzo. Si alguien sin haber hecho un esfuerzo físico o un esfuerzo mental está cansado, o llega al punto de agotamiento, debería consultar a un médico porque puede ser síntoma de una enfermedad, pero este no es el tema que vamos a tocar hoy nosotros. Vamos a hablar del cansancio. El cansancio no es agradable, pero se cura muy fácilmente. El físico. Y el mental también, descansando. Es tan sencillo como eso. Si mi cuerpo está cansado, yo simplemente voy, me recuesto, me voy a un sofá, me voy a la playa, lo que sea, y mi cuerpo descansa. Cuando mi mente está cansada porque la he utilizado demasiado, he estado pensando mucho, he estado creando mucho, he estado leyendo mucho, he estado redactando mucho, sacando muchos cómputos y cuentas, y mi mente se cansa, pues también tengo que descansar mi mente. ¿Cómo descanso la mente? Es diferente al cuerpo.
dejo de utilizarla para cosas demasiado pesadas y trato de hacer algún ejercicio físico que ayude a oxigenar la mente. O sea, me voy a montar bicicleta, voy a caminar, hago algo, voy a la playa, practico un deporte y eso me ayuda a descansar la mente. Que eso es muy recomendable. De hecho, siempre los médicos lo hacen como una forma saludable para nuestro cuerpo y aún para nuestra mente. Que hacer un cambio, hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Así es. Hay un cansancio que no se cura descansando. ¿Cuál será? Ajá, tan, 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 tan. Es el cansancio emocional. Realmente, el cuerpo se cansa cuando lo usamos mucho, la mente se cansa cuando lo usamos mucho y emocionalmente nos cansamos cuando usamos muchas emociones. Cuando usamos muchas emociones podemos empezar a padecer de cansancio emocional. El asunto es que el cansancio emocional no se puede curar descansando. No hay descanso que alivie el cansancio emocional. Sí, o sea, fuimos diseñados por Dios para que nuestras emociones fueran llenas de amor, de misericordia, de paz, de amor. Pero cuando nuestras emociones están llenas de problemas, de situaciones adversas, de una mala noticia, de un diagnóstico que de repente no estamos esperando, entonces nuestras emociones se enfrentan y llega un momento en que uno no sabe, o sea, no se puede descansar porque es tanto, yo siempre le digo la loca a la casa, es tanto lo que uno piensa que cuando uno va a ir a dormir, uno no puede dormir porque es un cansancio emocional. Aquí tengo una lista de las cosas que causan cansancio emocional, para si reconocen algunas que estén cerca de ustedes. Nosotros reconocemos algunas por aquí. Emociones contenidas que no exteriorizamos, eso causa cansancio emocional. Descontento con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que somos, con lo que tenemos. No estoy contento con lo que soy o hago o tengo, eso me causa también cansancio emocional. No sentirse amado, no sentirse apreciado, no sentirse tomado en cuenta, no sentirse respetado. Todas esas emociones, que son todas negativas, causan cansancio emocional. Eso nos lleva, el resultado es ansiedad, estrés, problemas de apetito o pérdida o demasiado, ambos extremos, depresión, desánimo, negativismo, irritabilidad, llegamos a la ira, tristeza, llanto. Esos son síntomas de agotamiento, cansancio emocional. Lamentablemente llega al odio, a la falta de fe y esperanza, e ideas obsesivas con la muerte, llegando pues a tendencias de hacerse daño o tendencias suicidas. Esos son ya casos extremos de cansancio emocional. Ese cansancio no se cura descansando, no hay descanso que ayude ese cansancio emocional. Obviamente, si somos capaces de decantar las cosas negativas que nos están haciendo daño y logramos sacarlas y llegamos a purificarlas, podemos salir del cansancio emocional. O sea, si hay un problema, hubo una adversidad, eso me causa a mí una emoción. Pero si yo dejo que la parte negativa de la emoción me afecte, eso me agota emocionalmente. Por supuesto, va a haber siempre un cansancio emocional, pero yo debo detener ese cansancio que no llegue a agotamiento, tratando de drenar la parte negativa. No todo el mundo puede hacer esto. Nosotros recomendamos en esos casos donde uno siente que no logra avanzar, ayuda profesional. Hay excelentes psicólogos, psiquiatras, médicos, consejeros que están entrenados y capacitados para ayudar a las personas a manejar estas cosas negativas. Sí, y también es muy importante porque a veces la gente dice, bueno, pero es que tú tienes este problema y a mí no me está afectando. Recuerde que somos únicos. Dios nos diseñó para que cada uno de nosotros fuéramos únicos y no nos podemos comparar. Nuestros problemas no podemos compararlos con otra persona o de repente no, hay personas que dicen, pero es que a mí no me afecta. Bueno, tal vez a ti no te afecta, pero a otra persona sí le puede afectar. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son totalmente diferentes. Entonces, por eso es importante, si en algún momento alguno de los que nos están escuchando tiene esas emociones encontradas, no te compares con nadie, pero evalúe si eso está siendo afectado a tu salud. Evalúe si eso está siendo afectando aún las relaciones con las demás personas, con tu familia, con tus seres queridos, aún contigo misma. Sí.
Cansancio es normal, agotamiento no. Vamos a empezar a separar estas cosas. Exacto. Cualquier persona que esté activa en esta vida va a sufrir cansancio mental, físico y emocional. Y más con el trajín de la vida. Es normal. El agotamiento no. ¿Qué es agotamiento? La palabra agotamiento viene de agotar, significa terminarse. Se agotó la alacena, se me agotó la cuenta bancaria, se agotó el tanque de gasolina. ¿Qué significa? Se terminó, no hay más. Agotamiento significa no hay más. Cuando yo uso mi cuerpo y me canso físicamente, y si yo no le pongo una solución a ese cansancio mediante el descanso, yo puedo llegar al agotamiento físico. Cuando estamos cansados, nosotros no nos detenemos, aún podemos dar un poquito más. Una milla más. Yo llego a la casa cansado y mi hijo me pide que lo ayude con la tarea escolar y yo voy a poder hacerlo. Estoy cansado, pero aún puedo. Tengo algo de fuerzas que me quedan. Pero si yo estoy agotado y yo permití que mi cuerpo llegara a agotamiento físico, cuando mi hijo me pide ayúdame en la tarea, decir no puedo. Fue lo que hice al principio de esta conferencia como chiste. No puedo dar la conferencia, estoy agotado. No podría darla, yo podría dar esta conferencia cansado, más no agotado. O sea, nosotros tenemos que impedir siempre que nuestro cuerpo llegue al agotamiento físico. Si estoy cansado, yo estar muy cansado, debo tomar medidas de descanso para evitar ese agotamiento. ¿Tú has estado agotada físicamente, Janet? Sí, ¿Alguna vez, sí he verdad? estado agotada. Cuando me mudé para Estados Unidos. Duré 48 horas sin dormir. Y esto fue un agotamiento, ¿no? Exacto. Mentalmente igual, si estoy cansado mentalmente, debo tomar medidas para descansar mi mente y no llegar al agotamiento mental, que es sumamente dañino el agotamiento mental. ¿Por qué? Esto es una cascada. Cuando yo estoy cansado físicamente o agotado físicamente, es solo el cuerpo. Si yo mi cansancio mental permito que llegue a agotamiento mental, eso va a afectar también el cansancio de mi cuerpo. Aunque yo no haya hecho ningún esfuerzo físico, voy a estar físicamente también agotado, porque el agotamiento mental me lo causa. Igual pasa con lo emocional. Si yo llego a estar emocionalmente agotado y yo permito que esas emociones se salgan de control hasta que no tenga ya más emociones disponibles, no puedo enfrentar el mundo porque ya no me quedan emociones para poder manejar lo que el mundo me puede presentar. Llego al agotamiento emocional, mi mente se va a agotar también y mi cuerpo también se va a agotar. Cuando hay ese agotamiento emocional, hay que tener mucho cuidado. Hay que buscar ayuda, hay que buscar asesoramiento porque podemos caer en terribles depresiones, en enfermedades psicosomáticas y podemos hacernos daños a nosotros mismos y también a las personas que queremos, que amamos. Entonces es importante evaluar esa situación. No sé si habrá alguna pregunta, vamos a hacer una pequeña pausa a ver si las personas hasta esta parte que hemos hablado del cansancio, no hemos entrado todavía en el tema en el que queremos entrar, esta es la pura introducción, ahora vamos a entrar en lo que realmente les queremos presentar. Pero no sé si habrá alguna pregunta, Ramón, que... No, no hay ninguna pregunta hasta los momentos. Ok, perfecto. No se olviden, si tienen preguntas, para eso está el chat, las pueden hacer, pero vamos a seguir hacia adelante. Entonces les comentábamos que es como una cascada los agotamientos. Si yo llego al agotamiento emocional, eso va a hacer que yo esté agotado mental y físicamente, porque es un proceso de cascada descendiente. El agotamiento emocional es un remolino de emociones que arrasan con todo lo que tenemos hasta que nos llevan a un punto donde al yo no poder soportar más emociones, porque estoy agotado, se me agotó la capacidad para manejar emociones, yo no puedo enfrentar el mundo. No puedo enfrentarlo, porque como yo salgo por la puerta de mi casa, si se me espicha el caucho, no voy a poder manejar la emoción de que se me quedó el caucho pinchado. Es que es bien, porque por ejemplo, si cuando se acaba la gasolina, se agotó la gasolina, así el carro sea el carro más lujoso, sea último modelo, tenga todo a su favor, pero si el automóvil no tiene el combustible adecuado, no funciona, no camina, o sea, ahí se quedó y si no le echan gasolina, no va a avanzar. Sí. Ahora queremos presentarles a ustedes un proceso bien interesante que habla de que el agotamiento me deja me agota, y por dejarme agotado de algo, ya yo no puedo, no quiero y no puedo hacer algo. En el cansancio físico, agotamiento físico, me deja sin fuerzas físicas. Por lo tanto, yo no puedo, no quiero
trabajar, no quiero moverme, no quiero hacer nada. En el cansancio mental me deja sin fuerzas mentales, ya no puedo pensar más. Cuando estoy agotado mentalmente, no me preguntes cuánto es 2 y 2 porque no, ni siquiera puedo sacar esa pequeña cuenta. Estoy agotado mentalmente, no quiero hacer nada con mi mente. Igual pasa con el agotamiento emocional. Al no tener más capacidad para emociones, pues no puedo enfrentar el mundo. Ahora vamos a entrar en un tema que es el que les queríamos tocar esta noche. Que ese es un tema que no se ha planteado mucho por ahí. ¿Será que hay un cansancio espiritual? ¿Será que hay un agotamiento espiritual? Siguiendo este principio lógico que vimos antes, un agotamiento espiritual sería que mi espíritu queda sin fuerzas. No puedo usar mi espíritu porque está agotado, se acabó, no hay más. Al agotarse mi espíritu y yo no puedo utilizar mi parte espiritual, pues no puedo orar. No tiene sentido leer la Biblia. Ya yo no quiero obedecer a Dios. Ya nada de lo que me han dicho tiene sentido porque ya mi espíritu no puede conectarse con ninguna de esas cosas. Y lamentablemente hay mucho de eso dando vueltas por ahí. ¿Tú has conocido personas agotadas espiritualmente? Bueno, sí, pero mientras tú hablabas, yo pensaba en el rey David. Y yo decía, si el rey David no hubiese tenido esa conexión si estuviese agotado espiritualmente, no hubiese podido enfrentar al gigante Goliat, no hubiese podido tener esa fuerza, esa astucia como pudo enfrentar al gigante Goliat. ¿Por qué? Porque, o sea, el gigante Goliat tenía todo a su favor. Así es. Tenía todo a su favor, tenía todo el conocimiento, toda la estructura, era un guerrero y David no tenía la experiencia que tenía este gigante Goliat. Entonces es importante eso. Sí, por fuerzas David tenía que haber perdido. Por armamento David tenía que haber perdido. Por experiencia de batalla David tenía que haber perdido. Pero David ganó. Porque David tenía una cosa que no tenía Goliat. Esa fuerza espiritual que lo llevó a creer que él podía. Y tener la confianza que Dios lo ayudaría a derrotar al gigante Goliat. Si tú tienes problemas en tu vida que se parecen al gigante Goliat, que tú dices, el problema es más grande que yo, es más fuerte que yo, tiene armas que yo no tengo, yo no puedo con ese problema, recuerda a David contra Goliat. Si tú estás conectado con Dios, tú vas a poder vencer cualquier problema, aunque tú seas un pequeño David y el problema sea un gran Goliat. Hablemos un poquito de qué es esta parte espiritual y cómo funciona. Si ustedes leen Génesis capítulo 1, versículo 27, ahí dice que Dios creó al hombre y a la mujer y los creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para ti? Bueno, si Dios nos creó a imagen y semejanza, quiere decir de que Dios quiere tener una relación personal con cada uno. Entonces, imagínate tú, porque yo quería ser madre, porque yo quería tener hijos y quería relacionarme con mis hijos. Yo no quería ser madre para tener los hijos y abandonarlos, no, yo quería ser madre para tener mis hijos, tener una relación personal con mis hijos, tener la experiencia de criarlos, de darles amor, de darles cariño, de formarlos como padres, como hijos y de que ellos en el futuro crecieran y se fueran de la casa. ¿Por qué Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios? Porque Dios quería que tuviéramos una relación personal con Él, que tuviéramos una conexión con Él, que tuviéramos un encuentro con Él. Por eso Dios nos hizo imagen y semejanza. Nosotros, a diferencia de los animales, Dios sopló espíritu en nosotros. Dios nos puso espíritu, que es algo que viene de Él. Esa parte espiritual es la que nos hace a imagen y semejanza de Dios, porque físicamente, ojos, cabeza, brazos, piel, pues muchos animales tienen esas cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos algo que nos diferencia del resto de la creación. Es la parte espiritual. Dice la Biblia, en su sentido pues figurado de la creación, que Dios sopló espíritu en nosotros. Y si Él nos hizo a su imagen y semejanza y nos colocó un espíritu, como decía Janet muy bien, es porque Él quiere relacionarse con nosotros, como sus hijos. Si no, nos hubiera hecho como cualquier piedra o cualquier animal. Nos hizo diferentes para poder tener esa relación personal con Él. Nuestro espíritu solo puede funcionar y solo se puede mantener funcionando
conectado a Dios. El mejor ejemplo que hay, que me lo enseñó mi amigo Jair Ríos, mi pastor Jair en Caracas, es un teléfono celular. Yo conecto mi teléfono a la energía eléctrica, se carga la pila y yo salgo y lo uso, pero esa pila se va gastando. Si yo no tengo la precaución de conectarlo en algún momento, cuando está bajita la pila se va a agotar, y cuando la pila se agota, el teléfono no funciona. No importa si es el último modelo de iPhone, no funciona, porque agotó su energía. Nosotros somos iguales. Cuando nosotros nos conectamos con Dios, lo buscamos para alimentarnos de Él, de su espíritu, nuestro espíritu se carga. Por supuesto, salimos a enfrentarnos al mundo y esa carga se va agotando o se va disminuyendo. Si yo no me conecto con Dios de vuelta, ahora al final les vamos a comentar cómo hacer esa conexión, cómo enchufarnos con el Espíritu de Dios. Pero si yo no busco esa conexión con Dios para cargar mi espíritu, llegaré a un punto que mi espíritu está agotado. Se le acabó la pila, la energía a mi espíritu y no voy a funcionar espiritualmente. Pues funcionaré biológicamente, mentalmente, pero espiritualmente no. Y ahí sería interesante en ese momento es pensar cuántos de los que nos están viendo están agotados espiritualmente, tal vez tienen problemas difíciles con familia, con amigos, en el trabajo, y de repente no quieren conocer de Dios, no quieren saber, no quieren orar, no quieren creer en la palabra de Dios. Es un momento para reflexionar. O sea, recuerde, fuimos diseñados por Dios para tener una relación. Y Papá Dios, Papito Dios, como yo le digo, Papá Dios quiere que nos conectemos. O sea, si queremos tener esa experiencia y queremos enfrentar el mundo, porque así seamos cristianos, no cristianos, todo mundo tiene problemas, todo mundo tenemos dificultades, pero hay una gran diferencia. Cuando yo tengo los problemas y los enfrento en el nombre de Dios, o cuando yo los enfrento solo, es difícil. La situación es difícil cuando empezamos los problemas solos, pero cuando los hacemos con Dios, las cosas cambian. Hay un video por ahí en internet, un poco jocoso, bien simpático, quizás muchos lo han visto, que se llama El Barbero. Es un caso de un muchacho, un señor que se va a cortar el pelo en una barbería y él cree en Dios, el muchacho que se va a cortar el pelo. El barbero era ateo y se pone a conversar y el barbero le dice al muchacho que se está cortando el pelo: mira, Dios no existe, porque si Dios existiera, no habrían tantos problemas en el mundo. Esos problemas quieren decirte que Dios no existe. Y el muchacho se quedó un poquito cortado, óyeme, y no supo qué responderle, y cuando sale de la barbería, ya con su pelo bien cortadito, ve en la calle un vagabundo con el pelo todo sucio y todo largo y sin cortar. Y él se devuelve y le dice al barbero: oye, ¿sabes qué? He llegado a la conclusión de que los barberos no existen. Le dice: ¿cómo es eso si yo estoy aquí? Si existieran los barberos, no habría gente con el pelo largo en la calle. Y le dice el barbero: no, lo que pasa es que ellos no vienen al barbero. Y le dice el muchacho: exactamente. Hay problemas en el mundo porque la gente no busca a Dios. Los problemas en el mundo no muestran que Dios no existe, muestran que la gente se ha ido apartando de Dios. Y es una cosa que uno ve hoy en día tantas personas con tendencias de suicidio, con adicciones terribles, con una cantidad de problemas. No son los problemas naturales. Puede haber un terremoto, puede estallar un volcán, puede haber problemas naturales, pero los problemas internos del ser humano que han traído tanta calamidad en la vida son causados porque la gente se aparta de Dios. Entonces, si yo me desconecto de Dios, mi espíritu se va agotando hasta que se agota por completo. La definición de agotamiento espiritual es hay dos. La primera es usar mi libre albedrío que Dios me dio. Dios me hizo libre y yo uso mi libre albedrío para separarme y apartarme de Dios a conciencia, porque decido seguir ciertas cosas que el mundo me ofrece que Dios no me ofrece. Sea lo que sea que me gustó del mundo que yo quiero seguir, yo decido apartarme de Dios. Eso me desconecta de Dios y poco a poco empiezo a tener ese agotamiento espiritual. Yo tengo un ejemplo sobre esta parte de agotamiento espiritual, pero antes de pasar ese ejemplo, le quiero preguntar a Ramón si hay alguna pregunta. No, ninguna pregunta.
Mira, la gente está calladita hoy. Los estamos aburriendo, es que no. Pero bueno. Es importante que se metan en el chat. ¿Ah? Es importante que se metan en el chat, en la pestaña de chat, Ajá. para que puedan ahí hacer las preguntas. Sí, si ustedes ven a la derecha de la pantalla que ustedes ven, dice chat, encuesta, participantes, anuncios. Si entran en la que dice chat, haces clic a la pestaña del chat, van a poder hacer preguntas. Pero bueno, si no hay preguntas, yo sigo hacia adelante. O sea, me gustaría que alguien pudiera compartir experiencias que tenga o hacer preguntas de dudas que tenga. Pero voy a seguir hacia adelante con este caso de agotamiento espiritual por apartarme de Dios buscando cosas que el mundo me ofrece. Es un personaje bíblico y cuando les diga el nombre quizás se van a asombrar un poquito. Es Judas Iscariote. Ustedes me dirán, Judas, el que traicionó a Jesús, ese mismo. Judas Iscariote fue escogido por Jesús al principio de su vida pública como apóstol. Puede ser que haya sido escogido porque sabía Dios que ser el que iba a traicionar. Uno puede especular mucho, ¿no? Pero cuando él entró en el ministerio de Jesús, él era uno de los 12, andaba con los 12 y estoy seguro que se mezclaba bien con ellos. Si no, no hubiera entrado al grupo de los 12. Pero hubo un episodio donde una mujer entra a un sitio donde Jesús estaba cenando. Ella trae un perfume muy costoso en un frasco de alabastro. Dicen que el perfume costaba el salario de un año, mucho dinero. Y rompió el frasco de alabastro y le echó el perfume a Jesús en la cabeza y también le lavó los pies. Juan, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, nos comenta que en ese momento que la señora hace esto, Judas Iscariote reclama y dice, ¿cómo es posible hacer ese desperdicio? Si hubiéramos vendido ese perfume, hubiéramos podido ayudar a los pobres. Pero Juan agrega algo y dice, lo que pasa es que a Judas no le importaban los pobres, pero Judas manejaba la bolsa y estaba acostumbrado a robar el dinero. Puesto en términos de hoy en día, Judas era el tesorero de Jesús, él manejaba la bolsa del dinero. Cuando Jesús, los discípulos, los apóstoles, la gente le hacía donaciones, le daba plata, él manejaba ese dinero. Y aparentemente, por lo que Juan dice, Judas como que le empezó a gustar el dinero, empezó a agarrar un poquito de ese dinero para uso personal. Por lo tanto, él le molestó que ese perfume tan costoso no fuera también a esa bolsa que él manejaba. Y eso le disgustó profundamente a Judas. Tanto le disgustó que saliendo de esa noche, de esa reunión, él fue y le ofreció al sumo sacerdote de los judíos, ¿cuánto me pagas si te entrego a Jesús? Y él le ofreció 30 monedas de plata. No voy a contar el resto de la historia de Judas, ustedes la conocen, pero el dinero, en este caso fue el dinero, hizo que Judas empezara a gustarle más el dinero y lo que él podía hacer con el dinero que lo que Jesús le ofrecía. Y eso lo hizo apartarse de él. Eso es un caso bien concreto de usar mi libre albedrío para apartarme de Dios porque algo me llamó la atención que Dios no me está ofreciendo en este momento y yo quiero eso. Sí, porque hay algo muy importante que hay que evaluar. O sea, ¿qué es lo que más nos gusta a nosotros en la vida? O sea, queremos tener poder, queremos tener paz, queremos tener una vida eterna. ¿Qué es lo que más, cuál es nuestro interés? ¿Cuál es tu interés por la vida? ¿Cuál es mi interés? ¿Qué es lo que yo anhelo cuando yo conozco o conectarme con Dios? ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿O qué es lo que yo no quiero anhelar de Dios? Porque tenemos el libre albedrío. Entonces ahí es evaluar. Si para mí es importante mi familia, por decir algo, yo tengo que evaluar, poderme enchufar, oye Señor, yo quiero que mi familia esté bien, tenga el amor, el cariño, o sea, yo quiero velar por mi familia, pero si para mí no es importante mi familia, sino más bien otras cosas, entonces ya mi familia ya deja de tener el interés y me voy a apartar y voy dejando de, como dice, llenar mi parte espiritual y me voy apartando hacia otros intereses que tal vez me pueden traer frustración y derrota. Tal vez puedo tener victoria o triunfo o fama o poder, pero también estoy rechazando
otras cosas que también pueden ser muy importantes en nuestra vida, que eso fue lo que le pasó a Judas. Judas, aunque estaba al lado de Jesucristo, aunque estaba compartiendo de Jesucristo, aunque veía los milagros que Jesucristo hacía, aunque comía con Jesucristo, sus intereses no estaban de poder tener esa conexión con Dios. Sus intereses estaban en el dinero, en la codicia, en la avaricia. Y eso fue lo que lo apartó de Dios, del propósito por el cual Dios lo había llamado. Quiero aclararles algo. El dinero no tiene por qué apartarlos ustedes de Dios. Es bueno. Pero hay gente que por el dinero se aparta de Dios. O sea, yo puedo recibir dinero y ese dinero de pronto a mí no me hace que yo me aparte de Dios. Mientras mi honestidad, mi integridad, mis objetivos en la vida no estén contaminados, el dinero no tiene por qué apartarme de Dios. Pero lamentablemente es uno de los factores que hace que la gente se aparte de Dios, porque por dinero y por acumularlo olvidan principios, olvidan la integridad del ser humano, lo que es correcto, lo que es verdad, y empiezan a poner el dinero como su Dios, cualquier cosa por el dinero. Ahí es donde se pierde la cosa. También se puede perder por adicciones, se puede perder por desear ciertos placeres que ofrece la vida, que de acuerdo con lo que Dios nos manda no están bien. Dios nos manda al amor, Dios nos manda a la fidelidad, Dios nos manda una serie de cuestiones de cuidarnos, que si yo quiero irme tras ciertas cosas, pues yo puedo decidir apartarme de Dios. El placer no me aparta de Dios, es el placer mal habido o el placer mal concebido que me aparta de Dios. Y si yo quiero ese placer, yo puedo decidir apartarme de Dios. Sí, perdón, hay algo muy importante. Dios diseñó un espíritu, un alma y un cuerpo. O sea, Dios nos diseñó para el espíritu es única y exclusivamente con llenarlo con Dios, con nada más, con nadie más. Nadie lo puede llenar. Aunque tengamos todo, pero solamente, o sea, quiero que entiendas eso, solamente tú puedes llenar tu espíritu conectado con Dios, solamente, no lo puedes conectar, nadie puede hacer ese trabajo por ti, nadie te puede inyectar unas cápsulas espirituales, nadie lo puede hacer. Entonces, si tú quieres ser llena lleno por la presencia de Dios, tú debes anhelarlo y buscarlo. Si tú anhelas esa conexión con Dios, debes buscarlo solo con Dios, a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la dirección que Dios puede hacer. Vamos ahora a pasar a la segunda definición de agotamiento espiritual. Y para esta definición... Antes que continúes, tenemos una pregunta por parte de la audiencia. ¿Desconectarse de Dios significa que podemos dejar de ser cristianos? Bueno, cristiano es una etiqueta, ¿no? Aquí no estamos hablando de religión. Somos seguidores de Jesús, los que creemos en Jesús. Yo creo en Jesús, yo lo creo, yo me considero cristiano. Pero cuando yo me desconecto de Dios, lo que estoy haciendo es dejando de disfrutar del privilegio que tengo de ser hijo de Dios. Jesús hizo la parábola del hijo pródigo. Era un hijo de un señor de mucho dinero y el muchacho le dijo, eran dos hermanos, y uno de ellos le dice al papá, dame mi herencia que yo me quiero ir. El papá se da y el muchacho se va. Se aparta de su papá porque él quería vivir la vida a su mejor conveniencia, como él quería vivirla. Bueno, pasó lo que tenía que pasar. El muchacho gastó toda su fortuna en vicios y en lo que no tenía que gastarla. Y llegó un momento que cuando estaba pasando hambre se dio cuenta y dijo, ¿qué hago yo aquí pasando hambre? Yo puedo volver a la casa de mi padre. Y él volvió a la casa de su padre y su padre lo recibió con los brazos abiertos. Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos cuando volvemos a Él y nos queremos conectar otra vez con Él. Y esa parábola la hizo Jesús justamente para mostrar que nos podemos apartar de Dios, tener nuestro espíritu agotado, pero nosotros siempre tenemos la oportunidad de decirle, papá, perdóname, papá, me equivoqué. Papá, yo quiero volver contigo, y Dios siempre nos va a recibir de vuelta, siempre y cuando sea genuino el arrepentimiento y nuestro deseo de hacer las cosas bien. No es solamente una cuestión de palabra, es una cuestión de corazón, de cambiar la forma de ser de uno. Perdón. También es importante entender, o sea, si nosotros somos padres y de repente nuestro hijo se equivoca o hace algo indebido, él nunca va a dejar de ser hijo. Nosotros de repente vamos a darle ciertas disciplinas y eso, pero él siempre va a ser nuestro hijo. Y si nuestro hijo viene y nos dice, mamá, papá, perdóname, oye, igualito lo vamos a, porque él siempre va a ser nuestro hijo.
Entonces, así es con Dios, así es con Papá Dios. O sea, si de repente nos desconectamos o nos apartamos, seguiremos siendo hijos, pero y si nos arrepentimos, vuelve la conexión con Dios. Cuando nos apartamos de Dios somos esos, hijos apartados de Dios. Y Dios está esperando que volvamos. Él está anhelando que volvamos a Él, que no estamos perdidos por ahí. Pero bueno, el segundo caso de agotamiento espiritual lo vemos en una historia muy conocida por nosotros, que es lo que pasó con los apóstoles cuando a Jesús lo meten preso y finalmente lo matan en la cruz, matan su cuerpo. Jesús había predicho que él iba a ser crucificado, que él iba a morir y que él iba a resucitar. Y él había entrenado y capacitado a sus apóstoles. Uno podría pensar que cuando Jesús lo metieron preso, los apóstoles hubieran salido por toda Jerusalén a predicar. Es decir, a nuestro Señor lo han metido preso, al Maestro lo han metido preso, pero aquí seguimos sus discípulos, sus apóstoles predicando. Y que al pie de la cruz estarían ellos predicando. Están matando al Hijo de Dios que va a salvarnos a todos, que con su sangre va a limpiar los pecados, pero aquí estamos dando la cara a nosotros. Pero eso no pasó. Cuando a Jesús lo meten preso, los apóstoles huyen. Cada quien se esconde en un sitio diferente. Pedro fue al patio donde estaba Jesús preso y lo negó 3 veces y después se escondió. Y cuando él muere, se van. Sabemos por una parte del Evangelio que Pedro volvió a pescar, se metió a trabajar de pescador. Otros se escondieron. Y cuando María Magdalena vuelve de la tumba y dice el cuerpo no está, consigue a los apóstoles escondidos, llorando, lamentándose. Y dice que cuando Jesús se les fue a aparecer estaban todos a puertas cerradas, escondidos por miedo a los judíos. Eso es un agotamiento espiritual. Y muchos de nosotros hemos pasado por la experiencia de que las cosas no salen como queremos. A pesar de que Jesús se los había advertido, ellos se imaginaban a Jesús pasando de una vez a ser rey y tomando potestad y ya ellos siendo ahí sus principales ministros. Pero no, ellos no estaban preparados para recibir que a Jesús lo metieran preso y lo mataran. Lo crucificaran. Lo crucificaran y lo mataran. Ellos no pudieron manejar, yo no sé qué pensarían ellos porque no está escrito, pero podrían decir, ¿cómo puede haber pasado esto? ¿Por qué Jesús se dejó meter preso? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué Dios no impidió que mataran a Jesús? Porque esta tragedia tiene que haber pasado. Esto no puede ser, no, yo no entiendo nada. Y se desconectaron, se apartaron de Dios por un día, por 2 días, pero estaban agotados espiritualmente, no podían manejar la situación. Y eso pasan cosas que no entendemos. Los apóstoles no podían entender en ese momento que Jesús tenía que morir y que él tenía que morir porque tenía que ascender al cielo en victoria, derrotando al enemigo, y que entonces él podía enviar al Espíritu Santo a nosotros. Eso lo había explicado, pero no lo podían aceptar. Cuando enfrentamos adversidad, nunca la aceptamos. Y siempre le echamos la culpa a Dios. No, Dios, ¿cómo tú has podido permitir eso? ¿Cómo tú, Dios, has podido permitir que esto pasara? Si yo soy tu hijo, no es posible que yo pase por esta situación. Y entonces, culpando a Dios, decidimos apartarnos de Él. Porque ya no puedo orar. Dios me abandonó. Dios me permitió esta calamidad. Y no entendemos que Dios es soberano y que a veces deja que las cosas pasen porque hay un bien posterior que Él está produciendo. Sí, y o sea, hay dos personajes, o sea, la gente que decide apartarse en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, o aquellos que deciden más bien enchufarse con Dios, o sea, conectarse con Dios, buscar a Dios. Entonces no sé cuál es la posición que en este momento los que nos están escuchando han tomado. No sé cuál es la situación de tu problema, no sé cuál ha sido tu necesidad, no sé cuál en este momento, qué es lo que está pasando. Pero yo te digo en este momento, enchúfate con Dios, conéctate con Dios. No sé, o sea, buscar a Dios es algo muy, muy personal. La Biblia dice, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hay algo muy bien interesante. Los discípulos le dijeron a Jesucristo, Señor, enséñanos a orar. O sea, lo importante
de lo que la oración es la comunión, la comunicación que tenemos con Dios, y es algo con nuestras propias palabras. Entonces los discípulos querían conectarse con Dios, y le dijo, enséñanos a orar, o sea, enséñanos a tener esa relación, enséñanos a conectarnos. Entonces es importante, ustedes que nos están escuchando, conéctate con Dios, ora, ten una relación personal con Dios. No es una religión, es una relación. La relación, así como tú te relacionas con tu papá, con tus amigos, con tu familia, relaciónate con Dios. Si comparamos lo que pasó con los apóstoles un poco después, podemos ver el resultado de conectarte con Dios. Los apóstoles huyeron y no querían saber nada. Dejaron el ministerio, abandonaron sus labores. Pero cuando Jesús los visita y les dice, aquí estoy, y ellos lo reconocen, aunque les costó trabajo reconocerlo, pero finalmente reconocen que era Él, y Él les da esa conexión con Él. Después salieron esas 11, ya estaba muerto Judas, esas 11 personas transformadas salieron, y dicen los evangelios, salieron a evangelizar el mundo. Sin miedo, ya no había miedo, ya no les importaba, ya estaban seguros. Finalmente, al día de Pentecostés recibieron al Espíritu Santo, que les dio la fuerza que les faltaba para hacer algo que era imposible de hacer. Con todo el Imperio Romano en contra, con toda la oposición judía en contra, ellos lograron llevar el mensaje de Jesús a toda Europa, y gente como Pablo hizo el milagro. Entonces, ahí tú ves la diferencia. Vino la situación negativa que hizo que ellos se apartaran de Dios, y todo se puso negro, estaban perdidos, tenían miedo, estaban asustados y no querían hacer nada. Se reconectan con Jesús y todo cambia. Su espíritu se fortalece y se convierten ellos en los campeones que salen a conquistar el mundo. Y que eran personas con miedo, con debilidades, con... La diferencia para ti, que nos estás escuchando igual que para nosotros, si estás ahorita derrotado, con problemas, sientes que estás perdiendo, sientes que no vas a poder seguir, tú puedes transformar eso y convertirte en el campeón o la campeona que sale a tomar el mundo, que sale a derrotar al enemigo con la fuerza de Dios en ti. Lo que hace falta es que te conectes. Yo quisiera hablarles un poquito de esa conexión, porque Jesús la explicó. En el capítulo 15 de Juan, Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Él lo explicó y tenemos muchos ejemplos de eso en la Biblia. Podemos ver el ejemplo de Sansón, el ejemplo de Jonás, el ejemplo de Salomón, como al apartarse de Dios tuvieron problemas muy importantes y al reconectar con Dios recuperaron esa fuerza. El mundo es complicado, la vida no es fácil, amigo y amiga que nos escuchan, que nos están viendo. Sin la conexión con Dios es muy difícil. Busquen esa conexión. Ahora vamos a decirles cómo conectarse o sugerirles cómo hacerlo. Si ustedes buscan estar conectados con Dios, que no es una religión, que no son unos pasos a seguir, que no es ABC, es una cosa de corazón a corazón, de espíritu a espíritu con Dios. Si ustedes se conectan con Él, la fuerza que ustedes van a tener espiritual en esa cascada que hablábamos antes, le da fuerza emocional, fuerza mental y fuerza física para hacer lo que para otros es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. ¿Cómo nos conectamos, Janet? Sí. Cuando tú hablabas de toda esa gente que ha sido transformada por Dios, yo he sido transformada por Dios, tú has sido transformado por Dios. Así es. Y mucha gente ha sido transformada por Dios cuando han decidido conectarse con Dios. Sus vidas han cambiado, sus vidas han sido transformadas. Mi vida ha sido transformada. Y de verdad que eso me alegra saber de que si yo miro atrás cómo era yo y cómo soy ahora, yo veo que Dios me ha permitido conectarme con Él y mi vida ha sido transformada.
Entonces yo también pienso que tu vida puede ser transformada, no importa la situación que estás pasando, no importa el problema que estés pasando, lo importante es que este es el momento para que te conectes con Dios y pueda agarrarse así como el rey David cuando se enfrentó a ese gigante Goliat y pudo entender de que con Cristo o con Dios todo es posible. Así que todo es posible para tu vida en este momento. Hay optimismo, hay razones para estar positivo, no importa los problemas que haya. Es posible con Dios. Todo lo podemos hacer en la fuerza de Cristo. Todo. No hay límites. Solo falta que lo creamos. El apóstol Pablo lo dijo. Ajá. Todo será hecho de acuerdo con la fe que tengamos. Si tú lo crees, lo podrás lograr con la ayuda de Dios. ¿Hay alguna pregunta? ¿Esa fue la única de la noche? Sí, no hay más preguntas hasta los momentos. Bueno, ok. Entonces, ya tenemos aquí casi los 46 minutos. Yo diría que deberíamos entonces hacer una oración de cierre. Pero buscar a Dios no es hacer una oración. Buscar a Dios no es cumplir con unas normas. Buscar a Dios no es pertenecer a una religión. Todas esas cosas son buenas. Yo no estoy criticando pertenecer a una religión, católico, evangélico, lo que sea. No es malo cumplir con las normas y hacer las cosas que ellos nos piden que hagamos. Eso está bien. Pero eso no es lo principal. Eso es como el resultado de. Lo principal es mi conexión personal con Dios. El yo querer ser hijo de Él. El yo querer volver a Él y que Él sea mi padre y que yo me someta a Él. Yo quiero obedecerte como mi papá. Yo quiero ser tu hijo y quiero tener todos los beneficios que tiene un hijo del rey del universo. Pero yo voy a hacer mi parte en ser un hijo obediente, en buscarte, buscar tu consejo, buscar tu ayuda. El consejo de Dios está permanentemente en la Biblia, lo pueden buscar y hay mucho ahí. Y también en oración. Cuando ustedes oran, la cabeza, que ustedes no saben de dónde vienen cuando oran de corazón, ese es Dios hablándoles. Ese es Dios diciéndole lo que Él quiere que tú hagas. Y a veces Él nos manda a hacer cosas que no tienen sentido para nuestra mente humana. Pero Él sabe que nos va a llevar por un buen camino. Entonces, confiemos en Dios. Búscalo de corazón. Búscalo como tu papá. Él es tu verdadero padre. Jesús dijo, no llamen padre a nadie en la tierra. Ustedes tienen un solo padre, que es el que está en el cielo. Por supuesto, tenemos padres aquí terrenales a quienes amamos, por supuesto que eso no lo vamos a apartar, pero nuestro Padre verdadero es Dios que está en el cielo. Así es. Y entienda, fuimos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. Piense por un momento, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿No crees que Dios está interesado en conectar, o sea, en escucharte? Dios está interesado en amarte, en decirte, hijo, hija, te amo, eres importante. Dios está interesado en abrazarte, en animarte, en sostenerte, en ayudarte. Dios está interesado, pero también tú tienes que estar interesado en conectarse, en buscarlo, en anhelarlo. Tú tienes que hacerlo. Así que yo te motivo a que en este momento tú lo hagas. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, gracias por cada una de las personas que nos escucharon y yo les invito a que te conectes con Dios, conéctate con tu Padre, con tu papá Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres grande y maravilloso, tú nos diseñaste para que fuéramos a imagen y semejanza de ti. Gracias por cada persona que nos acompañó en esta charla. Yo bendigo sus hogares, yo bendigo sus vidas. Amado Señor, yo te pido que esta palabra llegue a sus corazones, que haya una reconciliación contigo, papá. Oh Señor, yo te pido que sane, Señor, toda herida de cada persona, Señor de los cielos, y que pueda entender que tú le amas, papá. Papito Dios, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha regalado. Gracias por este medio porque nos permite conectarnos contigo. Y gracias, Señor, porque hoy bendigo
cada familia. Yo bendigo a la relación de pareja. Yo bendigo, Señor, yo declaro salud para esas personas que están escuchando. Yo declaro bendición sobre sus vidas y yo te pido, amado Espíritu de Dios, que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, oramos en acción de gracias. Señor, gracias por tu amor, Padre. Gracias porque nos amas. Gracias. Nos amas de una manera que no podemos comprender, pero tu amor nos mantiene aquí, Señor, nos mantiene vivos. Gracias, Padre. Te pido que ese amor se descubra a nosotros para que podamos buscarte como ese Padre amoroso que eres y podamos dedicar nuestras vidas a tener una relación personal contigo, Señor. Muéstranos esa luz, muéstranos ese amor tuyo, Señor, que lo sintamos, para que cada persona que nos está escuchando tenga esa necesidad de buscar a su papá que está en el cielo, buscarlo, tener una relación con él, buscar ese amor y estar con Dios todos los días, un rato, todos los días con Dios. Y eso nos mantiene conectados y nos mantiene fuertes. Gracias, Señor. Gracias por esta reunión, por esta conferencia y bendice a todas las personas que han participado en ella. Bueno, ¿algo más, Ramón, antes de cerrar? ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, yo quisiera comentar algo para todo el grupo. Hay ciertas maneras como ustedes pueden apoyar a Francisco y a Janet. Una de ellas es a través de la donación directa, que les he estado colocando en el chat. Voy a colocarla en este momento otra vez. Recuerden que Janet y Francisco se dedican a esto en cuerpo, alma y corazón. Amén. Sus ingresos son solamente los que ustedes pueden donar y lo que organizaciones, compañías, etcétera, quieran aportarles para ayudarlos a ellos a llevar este mensaje de Jesús a todo el mundo. Si ustedes no colaboran con ellos, no sé quién lo va a poder hacer. Ustedes son los que se están beneficiando de todo este trabajo que ellos están haciendo, obviamente por decisión propia, por un mandato divino de nuestro Padre, pero son ustedes los que pueden ayudar a que este trabajo que ellos han comenzado continúe. Entonces, esa donación, así lo más pequeña que sea, es importante para económicamente que ellos puedan continuar. Si no pueden hacer una donación, hay otras maneras también de colaborar, que es dándole like en Facebook, haciéndole un retweet a los mensajes de Twitter para que otra gente salga beneficiado, o inclusive si ustedes necesitan ayuda, pueden también escribirle al email, que ese email lo estoy poniendo ahorita en pantalla, se llama siguiendoajesusinc@gmail.com. Si quieren que ellos los apoyen a través de una oración, ellos lo han hecho por mí, gracias. Ellos también pueden ayudarlos con mensajes privados, que esa es la idea que también que ellos quieren llegar a ser, no solamente los webinars, sino llegar un poco más a nivel de profundidad con cada una de las personas para que ese apoyo sea inclusive mucho mayor. Gracias de antemano a todos ustedes por el trabajo que hacen, los felicito y los apoyo en lo que pueda. Muchas gracias, Ramón. Mucho nos has apoyado. Gracias. Estamos a la orden, como decía Ramón, nos pueden escribir al correo y con gusto vamos a estar en contacto con ustedes, ya a nivel personal, sin que nadie se entere de lo que estamos hablando, y somos bien discretos en el manejo de la información. Así es. Gracias, Ramón, por tus palabritas. Dependemos de Dios, Él nos guarda, Él nos cuida y Él pondrá en el corazón de las personas el deseo de donar si eso es lo correcto. Muchas gracias. Gracias. Si no queda más nada, si no hay preguntas, nos despedimos. Gracias por haber venido, que Dios me los bendiga y hasta el próximo webinar que es dentro de 2 semanas. Ya les mandaremos por escrito la comunicación. Gracias, chao.